Ricardo Medina se quedó de pie frente a los dos ataúdes de pino sin barnizar, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida dibujada en el rostro. El viento del desierto le pegaba en la cara, le llenaba los zapatos italianos de polvo, y él miraba los dos cajones como quien mira algo que le da asco. A su alrededor, unas 30 personas vestidas de negro guardaban silencio. Mujeres con reboscuros, hombres con sombreros en la mano, niños que no entendían por qué los adultos lloraban. Y en medio de todos ellos, Ricardo con su traje gris de 3 piezas, su reloj suizo brillando bajo el sol de mediodía y esa sonrisa que nadie podía creer. «Este es el mejor ataúd que consiguieron», dijo en voz alta, señalando el cajón de la izquierda con un gesto despectivo. «Parece una caja de frutas del mercado». Nadie respondió. Las mujeres se miraron entre sí. Don Fermín, el carpintero que había construido los 2 ataúdes con sus propias manos durante la madrugada, apretó los puños, pero no dijo nada. Ricardo caminó alrededor de los cajones, mirándolos por todos lados, como si estuviera inspeccionando mercancía defectuosa. Y las flores, ¿de dónde las cortaron? Del camino. Esto parece funeral de perro, no de gente. Se detuvo entre los 2 ataúdes, miró a la gente del pueblo y soltó una frase que heló la sangre de todos los presentes. Ni muertos dejaron de darme vergüenza. El silencio se volvió otra cosa. Ya no era respeto por los difuntos. Era rabia contenida. Esperanza, que estaba arrodillada junto al ataúd, ojos hinchados de tanto llorar. Levantó la cabeza y lo miró con una rabia que le temblaba en los labios. «Ten un poco de respeto, Ricardo. Son tus padres». Pero Ricardo ni siquiera la miró. Sacó su teléfono, revisó la hora y suspiró como si todo aquello fuera una pérdida de su valioso tiempo. Fue entonces cuando un auto negro, discreto y limpio, se estacionó al borde del camino de tierra. La puerta se abrió y bajó una mujer joven, delgada, con un portafolio de cuero bajo el brazo y un sobre color manila en la mano. Caminó entre las tumbas con pasos firmes hasta llegar al grupo. Ricardo la miró de arriba hasta abajo. No la conocía. Ella no lo saludó. Solo se acercó al padre Tomás, le dijo algo al oído, y el sacerdote asintió con una expresión grave. Ricardo observó el sobre en la mano de aquella mujer y por primera vez en toda la mañana dejó de sonreír. No sabía por qué, pero algo en la forma en que ella sostenía ese papel le heló la sangre solo por un segundo. Después volvió a cruzar los brazos y miró hacia el cielo como si nada pudiera tocarlo. Pero ese sobre ya tenía su nombre escrito, y lo que llevaba dentro iba a destruir todo lo que Ricardo creía hacer. Y aquí, antes de continuar, quiero hacer una pausa. Si esta historia ya te atrapó, si ya estás sintiendo algo en el pecho, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que me dejes un comentario diciéndome de qué país me estás escuchando. Me encanta leer sus mensajes. México, Estados Unidos, Colombia. Cuéntame, que yo siempre los leo, pero para entender cómo llegamos a este momento, para entender por qué este hombre se ríe en el funeral de sus propios padres y qué lleva ese sobre que ya tiene su nombre escrito. Tenemos que volver muchos años atrás a una casa de barro en medio de la sierra, donde un niño descalzo soñaba con escapar del único lugar donde alguien lo amaba de verdad. La casa de los Medina estaba al final de un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa. Era una construcción de adobe con techo de lámina, rodeada de nopales y mequites, con una puerta de madera que nunca cerraba bien y una ventana sin vidrio que doña Teresa cubría con un pedazo de tela bordada. Adentro el piso era de tierra apisonada. Había una mesa con 3 sillas disparejas, un altar con la Virgen de Guadalupe lleno de veladoras, y una estufa de leña donde Teresa cocinaba frijoles, tortillas y, cuando había suerte, un poco de carne seca. Para Teresa y Aurelio, esa casa era suficiente. Era más que suficiente. Aurelio había levantado cada pared con sus propias manos,
Había mezclado el barro con paja, había cargado las láminas desde el pueblo caminando 3 kilómetros bajo el sol. Para él, esa casa representaba todo lo que la vida le había negado de niño, y todo lo que se había jurado construir algún día. Un hogar, un lugar donde nadie te pudiera quitar nada. Teresa lo entendía porque lo amaba, y porque ella también había aprendido a encontrar riqueza en lo que otros llamaban pobreza. Pero Ricardo no lo entendía. Ricardo nunca lo entendió, desde que tenía memoria. Ricardo sentía que algo estaba mal. Veía a los otros niños del pueblo llegar a la escuela con mochilas nuevas, con zapatos que no tenían agujeros, con loncheras que traían cosas que él solo conocía de nombre. Él llegaba con los guaraches remendados de su padre, con una bolsa de plástico en lugar de mochila y con 2 tortillas con frijoles envueltas en un trapo. Los niños se reían. «Ahí viene el hijo del viejito pobre», decían. Y Ricardo apretaba los dientes, bajaba la mirada y sentía que algo se le iba pudriendo por dentro. Hubo un día que Ricardo nunca pudo olvidar. La maestra pidió que cada niño llevara algo para el Día de las Madres, un regalo, una carta, lo que fuera. Los otros niños llevaron flores compradas, cajitas envueltas con papel brillante, tarjetas con moños. Ricardo llevó una servilleta de tela que Teresa había bordado con sus iniciales. La había envuelto en papel de estraza porque no tenía papel de regalo. Cuando le tocó pasar al frente, un niño del fondo gritó: «¡Eso parece trapo de cocina!». La clase entera se rió. La maestra los calló, pero el daño ya estaba hecho. Ricardo se sentó en su lugar con la servilleta apretada entre las manos y una vergüenza tan honda que le quemaba el estómago. Esa tarde llegó a la casa, y Teresa le preguntó cómo le había ido. «Bien», dijo sin mirarla, y se fue a sentar detrás de la casa, solo mirando el cerro, mordiéndose los labios para no llorar. Lo que Ricardo no sabía es que Teresa había pasado 3 noches bordando esa servilleta con sus iniciales. 3 noches a la luz de una veladora, con los ojos cansados, picándose los dedos con la aguja, poniendo en cada puntada todo el amor que no sabía decir con palabras. Esa servilleta nunca volvió a la casa. Ricardo la tiró en un bote de basura camino a la escuela al día siguiente. Un día, tendría unos 10 años, llegó a la casa llorando. Había una excursión de la escuela, un viaje a la capital del estado y costaba 200 pesos. 200 pesos que para él eran una fortuna. Se paró frente a su padre, que estaba sentado en el portal remendando una silla, y le dijo con la voz quebrada: «Papá, necesito dinero para un viaje de la escuela. Todos van a ir». Aurelio lo miró con esos ojos tranquilos que siempre tenía. Dejó la silla a un lado y le dijo con voz pausada: «No hay dinero, hijo, pero puedes aprender más aquí afuera que en cualquier viaje». Ricardo se quedó callado. No gritó, no lloró más, solo asintió y se fue a dormir. Pero esa noche, acostado en su petate, mirando el techo de lámina que goteaba cuando llovía, Ricardo tomó una decisión que le cambiaría la vida. Juró que iba a salir de ahí. Juró que iba a tener dinero. Juró que nunca jamás iba a ser como su padre. Y con los años, esa promesa se fue envenenando. La vergüenza se convirtió en rabia, la rabia en desprecio. Cada vez que pedía algo, y el padre decía que no había dinero, Ricardo acumulaba otra piedra en el muro que estaba construyendo entre ellos. No sabía, no podía saber que a menos de 40 kilómetros de esa casa de barro, en una oficina discreta de la ciudad más cercana, una abogada joven administraba inversiones, terrenos y cuentas de ahorro a nombre de una figura jurídica que pertenecía a un solo hombre. Aurelio Medina, el hombre que remendaba sillas en un portal de adobe, el hombre que siempre decía que no había dinero. Lo que Ricardo no sabía era que su padre nunca había sido pobre, y esa verdad iban a alcanzarlo muchos años después, en el peor momento posible. Ricardo se fue de la casa de barro una mañana de marzo cuando tenía 19 años.
No hubo despedida, no hubo abrazo, solo una mochila vieja con 3 mudas de ropa, unos papeles del registro civil y un billete de autobús hacia la Ciudad de México que había comprado con dinero, que juntó trabajando los fines de semana en la tienda del pueblo. Teresa estaba en la cocina cuando lo vio pasar con la mochila al hombro. Se secó las manos en el delantal, se recargó en el marco de la puerta y lo miró caminar por el sendero de tierra sin decir una palabra. No le rogó que se quedara. No lloró, al menos no frente a él. Solo dijo: «Que Dios te acompañe, mi hijo». Ricardo no volteó. Levantó una mano sin mirar atrás y siguió caminando hasta que el polvo del camino se lo tragó. Aurelio estaba en el corral dándole de comer a las gallinas. Escuchó la puerta, escuchó los pasos, escuchó el silencio que dejó su hijo al irse. No salió a despedirlo. Se quedó quieto con el puñado de maíz en la mano mirando el suelo. Teresa se acercó a él después y le dijo: «Ya se fue». Aurelio solo asintió. «Va a volver», dijo sin levantar la mirada. «Cuando entienda, va a volver». Pero Ricardo no volvió. En la Ciudad de México, Ricardo descubrió que la rabia era un combustible poderoso. Trabajó en lo que pudo: cargador en una bodega, ayudante de albañil, repartidor de volantes. Dormía en un cuarto que compartía con otros 4 hombres. Comía una vez al día, y cada noche se repetía la misma frase: «Yo no voy a ser como mi padre». En 5 años, con una mezcla de inteligencia, ambición y una capacidad brutal para no sentir nada por nadie, levantó una pequeña empresa de construcción. En 10 años ya tenía oficina en Polanco, 3 camionetas con su logo y un departamento con vista a Reforma, que estaba financiado hasta el último centavo. Por fuera, Ricardo Medina era un hombre exitoso. Por dentro, era un castillo de naipes sostenido con deudas, créditos y una arrogancia que no dejaba ver las grietas. Cada vez que subía un escalón en la ciudad, sentía que enterraba un poco más al hijo que había sido. Y le gustaba olvidar, le gustaba sentir que el niño de los guaraches remendados ya no existía. El primer año llamó a su madre una vez: «Estoy bien, mamá. Estoy trabajando». Teresa lloró de alegría. El segundo año llamó 2 veces, pero las conversaciones eran cortas, secas, como si hablar con ella le recordara todo lo que quería olvidar. El tercer año dejó de llamar. Teresa no dejó de intentar. Cada domingo a las 7 de la noche marcaba el número de Ricardo desde el teléfono del padre Tomás. El teléfono sonaba 3, 4, 5 veces y después saltaba al buzón. Ella siempre dejaba un mensaje: «Mi hijo, soy tu mamá. Solo quería saber cómo estás. Te quiero mucho. Aquí te espero». Ricardo escuchaba los mensajes mientras cenaba en restaurantes caros con socios y mujeres que no sabían nada de su pasado. A veces sonreía con burla, a veces solo los borraba sin escuchar. Aurelio, por su parte, escribía cartas a mano, con letra temblorosa en hojas de cuaderno escolar, que enviaba por correo certificado a la dirección de la oficina de Ricardo en la Ciudad de México. Cartas que hablaban del clima, de las lluvias, de cómo el mezquite grande del patio ya daba sombra hasta la puerta. Nunca le reclamaba nada, nunca le pedía que volviera, solo le contaba cosas pequeñas, como si quisiera que Ricardo supiera que la vida seguía ahí esperándolo. Ricardo recibía esos sobres arrugados, veía la letra de su padre y los tiraba a la basura sin abrir, uno tras otro, año tras año. 8 años de silencio, 8 años de mensajes sin respuesta, 8 años en los que Teresa encendía una veladora cada noche frente a la Virgen y le pedía un solo milagro: que su hijo volviera a casa. No sabía que para cuando ese milagro se cumpliera, ella ya no estaría ahí para verlo. Y esa llamada que nunca contestó fue la última. La enfermedad llegó sin avisar. Como llegan las cosas malas en los pueblos donde no hay hospital ni doctor de planta.
Empezó con un cansancio que Teresa confundió con los años. Después vino la tos. Después el dolor en el pecho que no se iba, ni con los tés gordolobo que le preparaba Esperanza. Cuando por fin lograron llevarla a la clínica de la cabecera municipal. El diagnóstico fue tan seco como la tierra de afuera. Los pulmones estaban dañados. Necesitaba tratamiento. Necesitaba medicinas que no se conseguían en el pueblo. Necesitaba sobre todo tiempo, y el tiempo ya se le estaba acabando. Esperanza se mudó prácticamente a la casa de los Medina. Llegaba antes del amanecer, le preparaba el desayuno a Teresa, la ayudaba a bañarse, le cambiaba las sábanas, le ponía compresas tibias en el pecho cuando la tos no la dejaba dormir. Sus propios hijos, 2 adolescentes, que ya sabían cocinar y lavar su ropa, entendían que su madre tenía otra madre a quien cuidar. «Doña Tere nos necesita más que ustedes ahorita», les decía Esperanza, y ellos asentían sin protestar. Las tardes eran lo más difícil. Teresa se quedaba sentada en su silla junto a la ventana, mirando el camino de tierra como si esperara ver una silueta conocida aparecer entre la polvareda. Todos los días la misma pregunta. ¿Y si hoy viene Esperanza? Y todos los días la misma mentira piadosa. Puede ser, doña Tere. Puede ser que hoy sí. Aurelio miraba todo desde su silencio. Ayudaba en lo que podía. Cargaba el agua. Traía la leña. Iba por las medicinas al pueblo cuando había. Pero se le notaba algo roto en los ojos. No era solo la enfermedad de Teresa. Era la ausencia de Ricardo. Era saber que su esposa se estaba muriendo y que su hijo no lo sabía. O peor, que no le importaba. El padre Tomás intentó lo que Teresa ya no tenía fuerzas para hacer. Llamó a Ricardo 3 veces en una semana. La primera vez el teléfono sonó hasta el buzón. La segunda vez alguien contestó. Una secretaria que dijo que el señor Medina estaba en una reunión y que no podía ser interrumpido. La tercera vez, Ricardo contestó personalmente. El padre alcanzó a decir: «Ricardo, soy el padre Tomás del pueblo. Tu mamá está muy enferma, hijo. Necesita Ricardo», lo interrumpió con voz fría. «Padre, con todo respeto, yo ya no tengo nada que ver con ese lugar. Si necesitan dinero para algo, busquen a alguien más». Y colgó. Esa fue la llamada que selló todo. El padre Tomás se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pared de la sacristía, y por primera vez, en 40 años de sacerdocio, sintió ganas de decir algo que no fuera una oración. Teresa empeoró en diciembre. El frío de la sierra le calaba hasta los huesos y la tos se volvió constante, profunda, como si cada golpe de aire le arrancara algo de adentro. Esperanza dormía en una silla junto a su cama, tapada con un rebozo, despertando cada vez que Teresa se quejaba. Una madrugada, Teresa despertó agitada, llamando a Ricardo como si lo hubiera parado al pie de la cama. Esperanza se levantó de golpe, le tomó las manos, y Teresa la miró con los ojos vidriosos. «Ya llegó, ¿verdad? Ya vino mi muchacho». Esperanza tragó saliva y le dijo: «Sí, doña Tere. Aquí está. Descanse». Teresa sonrió y volvió a cerrar los ojos, y Esperanza se quedó ahí sentada en la oscuridad llorando de rabia por un hombre que ni siquiera sabía que su madre lo veía en sueños. Una noche, cerca de la madrugada, Teresa le tomó la mano a Esperanza y le dijo con un hilo de voz: «Tú has sido la hija que Dios me mandó cuando el mío se fue». Esperanza no pudo contestar, solo le apretó la mano y dejó que las lágrimas le cayeran en silencio. La última noche, Teresa pidió que le acercaran la foto que tenía en la mesita de noche. Una foto vieja, descolorida, de Ricardo cuando tenía 6 años, sonriendo con los dientes chuecos frente a la casa de barro. Teresa la sostuvo contra el pecho con las 2 manos, cerró los ojos y con el último aliento que le quedaba susurró: «Mi hijo». Esperanza le cerró los ojos, le acomodó el rebozo, le puso la foto entre las manos cruzadas sobre el pecho y salió de la casa a buscar al padre Tomás, caminando en la oscuridad por el camino de tierra.
llorando sin hacer ruido, como lloran las mujeres que ya aprendieron a no despertar a nadie con su dolor. Doña Teresa se fue esperando a su hijo, pero su hijo estaba demasiado ocupado, siendo alguien que ella no reconocería. El funeral de Teresa fue sencillo, como todo lo que ella había sido en vida. Un ataúd pino que don Fermín construyó de madrugada, un ramo de flores silvestres que los niños del pueblo juntaron por el camino, y una misa en la capilla que el padre Tomás ofició con la voz entrecortada. Todo el pueblo estuvo ahí, todos menos Ricardo. Aurelio estuvo de pie durante toda la ceremonia. No lloró, no habló, no se movió. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, él se quedó mirando el agujero como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Esperanza se acercó y le puso una mano en el hombro. Él no reaccionó. Don Aurelio quiere que lo acompañe a su casa. Aurelio negó lentamente con la cabeza. «Voy a quedarme un rato», dijo, y se quedó parado frente a la tumba de su esposa bajo el sol, hasta que el sol se fue y las estrellas empezaron a salir. Esta noche caminó hasta la casa de barro. Entró, cerró la puerta que nunca cerraba bien, y se sentó en la silla de Teresa, la silla donde ella se sentaba a bordar, a rezar el rosario, a mirar por la ventana esperando ver a Ricardo bajar por el camino de tierra. Aurelio se sentó ahí y no se volvió a levantar. Esperanza le llevó comida al día siguiente. Los frijoles estaban intactos en la mesa cuando volvió en la noche. Le llevó caldo al segundo día. Lo encontró en la misma silla con la mirada perdida, con la foto de su boda en las manos. Él y Teresa, jóvenes parados frente a la misma casa de barro. Ella con un vestido blanco sencillo y una sonrisa que alumbraba más que el sol detrás de ellos. «Don Aurelio tiene que comer algo», le suplicó Esperanza. Aurelio la miró como si la viera desde muy lejos y dijo: «Ya comí todo lo que tenía que comer en esta vida, mi hija». Al tercer día, Esperanza llegó temprano. Tocó la puerta. Nadie contestó. Empujó la madera vieja y lo encontró sentado en la misma silla con los ojos cerrados, con la foto de la boda sobre el pecho y con una paz en el rostro que no le había visto jamás. El médico de la cabecera municipal dijo que fue el corazón, que a su edad, con el desgaste era esperable. Firmó el acta y se fue. Pero el pueblo sabía la verdad. Don Aurelio no murió de un infarto. Don Aurelio murió porque Teresa se fue primero y él ya no tenía razón para quedarse. El padre Tomás fue quien encontró debajo de la almohada de Aurelio un sobre grueso dirigido a la licenciada Lucía Herrera, con una nota encima escrita con letra temblorosa para cuando llegue el momento. El padre lo guardó en la sacristía y llamó a Lucía esa misma tarde, y llamó a Ricardo una vez más. Esta vez dejó un solo mensaje: «Tu padre y tu madre están muertos. El funeral es el viernes». Ricardo escuchó el mensaje mientras se ajustaba la corbata frente al espejo de su departamento en la Ciudad de México. Se quedó quieto un momento. Después se acomodó el cuello de la camisa, se puso el reloj y siguió con su mañana como si nada hubiera pasado. Pero sí fue al funeral. No por amor, no por culpa. Fue porque en algún rincón de su cabeza la palabra herencia se encendió como un letrero de neón. Ricardo llegó al pueblo en una camioneta negra blindada que rentó en el aeropuerto. No quiso manejar por los caminos de terracería con su auto propio. «Se me va a la suspensión», le dijo al asistente que le reservó el vuelo. Bajo de la camioneta con lentes oscuros, un traje gris Oxford, que le había costado lo que la mitad del pueblo ganaba en un año, y unos zapatos italianos que se llenaron de polvo antes de que diera 3 pasos. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, en un terreno seco rodeado de mezquites y cruces de madera. Los 2 ataúdes estaban lado a lado sobre la tierra abierta, esperando ser bajados, flores silvestres, veladoras encendidas a pesar del viento, y un grupo de unas 30 personas que se callaron en el momento en que Ricardo apareció por el camino. No saludó a nadie. No se acercó a los ataúdes con respeto.
caminó directo hacia ellos. Se paró en medio de los dos y se quitó los lentes oscuros con un gesto teatral, como si quisiera que todos le vieran la cara. Miró los cajones de pino, miró las flores cortadas del campo, miró las veladoras baratas y soltó una risa corta, seca, que sonó como un disparo en medio del silencio. «No puedo creerlo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Se murieron como vivieron, sin nada». Unas mujeres se persignaron. Un hombre viejo escupió al suelo y miró para otro lado. Ricardo caminó alrededor del ataúd y le dio un golpecito con los nudillos en la madera, como quien toca una puerta barata. Ni siquiera le pusieron barniz. Esto es lo mejor que consiguieron. Don Fermín, el carpintero, dio un paso al frente con la mandíbula apretada, pero su esposa lo detuvo del brazo. «Déjalo», le susurró. «Que Dios se encargue». Ricardo seguía hablando. Hablaba del calor, de la tierra, del olor. Hablaba de que había tenido que cancelar una comida de negocios para venir a este rancho olvidado. Hablaba de las ropas de su padre dentro del ataúd. Lo vistieron con eso. Esa camisa tiene más parches que tela. Y se reía. Se reía solo porque nadie más se reía. Se reía frente a los cuerpos de las dos personas que le dieron la vida. Y el pueblo entero lo miraba con un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Una mujer vieja que estaba al fondo del grupo, recargada en una cruz de madera, lo miró fijamente y murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Doña Teresa le pedía a Dios todas las noches que su hijo volviera. Mire nomás lo que le mandó. Varias mujeres asintieron. Ricardo escuchó, pero fingió no escuchar. Se acomodó la corbata y miró la hora en su reloj como si tuviera un lugar mejor donde estar. Pero ese día descubriría que había llegado 8 años tarde. Fue Esperanza quien no aguantó más. Se levantó del suelo donde estaba arrodillada junto al ataúd de Teresa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y caminó hasta quedar frente a Ricardo. Era más baja que él, más delgada. Tenía las manos agrietadas de lavar ropa ajena y los ojos rojos de 3 semanas de llanto. Pero lo miró directo a la cara con una fuerza que lo hizo retroceder medio paso. «¿Ya terminaste?», le dijo con la voz firme. «¿Ya acabaste de reírte?». Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. «¿Y tú quién eres?». «Yo soy la que le cerró los ojos a tu madre cuando se murió pidiendo por ti. Yo soy la que le daba de comer a tu padre cuando ya no quiso vivir. Yo soy la que estuvo aquí, Ricardo, todos los días, todas las noches, mientras tú estabas en tu oficina bonita, con tu traje caro, sintiéndote muy importante». Esperanza le temblaba la voz, pero no la bajó ni un centímetro. «Tu mamá murió con tu nombre en la boca. Tu papá murió con tu foto en las manos, y tú llegas aquí a burlarte de sus ataúdes». El silencio que siguió fue absoluto. Ni el viento se movió. Ricardo abrió la boca para responder, pero no le salió nada. Por un segundo, algo le cruzó por los ojos, algo que podría haber sido vergüenza o dolor, o un recuerdo lejano de una mujer que le decía «mi hijo» por teléfono, pero lo aplastó rápido. Se puso los lentes oscuros de nuevo, se acomodó el saco y dijo con voz plana: «Mira, señora, yo no vine aquí a pelear con nadie. Vine a resolver lo que tenga que resolver y me voy. Fue al funeral por una sola razón: dinero. Y estaba a punto de descubrir que el dinero ya tenía otro destino. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando exactamente esa frase, el auto negro y discreto se estacionó al borde del camino de tierra. La puerta se abrió y Lucía Herrera bajó con el sobre en la mano. Lucía caminó entre las tumbas sin mirar a nadie. Llevaba un traje sastre oscuro, el cabello recogido y una expresión que no era de tristeza ni de enojo, sino de algo más preciso: determinación. Se acercó al padre Tomás, intercambió unas palabras en voz baja y después se dirigió al grupo. «Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Herrera. Soy abogada y representante legal del patrimonio de don Aurelio Medina». Su voz era clara, profesional, sin adornos.
Don Aurelio dejó instrucciones específicas de que su testamento fuera leído aquí frente a su familia y su comunidad el día de su funeral. Ricardo se cruzó de brazos y esbozó una media sonrisa. Patrimonio. Testamento. Ahí estaba la palabra que había venido a escuchar. Claro que el viejo tenía algo guardado. Quizá un terreno, quizá una cuenta vieja con unos cuantos miles de pesos. Nada que valiera mucho, pero algo que liquidar para cubrir el gasto del viaje. Ricardo ya estaba calculando. Lucía abrió el portafolio. Entiendo. Sacó un documento notarial y comenzó a leer. Yo, Aurelio Medina Soto, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente como mi última voluntad. El pueblo entero guardó silencio. Hasta los pájaros parecían haberse callado. Declaro que soy propietario de los siguientes bienes: 400 hectáreas de tierra cultivable en los municipios de San Marcos y El Refugio, 3 propiedades urbanas en la cabecera municipal, inversiones en instrumentos financieros por un valor de 4.800.000 pesos, una cuenta de ahorro con un saldo acumulado de 2.300.000 pesos. Ricardo descruzó los brazos. La media sonrisa se le congeló en la cara. 400 hectáreas, propiedades urbanas, 4 millones, 2 millones, 7 millones de pesos. Su padre, el hombre de la camisa con parches, el hombre que remendaba sillas en el portal, 7 millones de pesos. La mente de Ricardo se encendió como una máquina. 7 millones. Con eso podía pagar las deudas de la constructora, podía salvar el departamento de reforma, podía tapar los huecos, reestructurar los créditos, volver a respirar. 7 millones. Una sonrisa nueva, más amplia, más hambrienta, le apareció en la cara como único hijo de Aurelio Medina Soto. Murmuró Ricardo entre dientes, asintiendo, esperando la frase que lo salvaría. Pero Lucía no se detuvo. Declaro que la totalidad de mis bienes, sin excepción, serán donados al Orfanato San José de la Sierra, institución a la que debo mi vida y mi formación. Esta decisión es irrevocable y ha sido registrada ante notario público con fecha del 14 de septiembre del año en curso. La sonrisa de Ricardo no desapareció de golpe. Se fue muriendo lentamente, como una veladora a la que se le acaba la cera. Primero se le borró de los labios, después de los ojos, después de toda la cara. Lo que quedó fue algo que nunca se le había visto antes, un vacío absoluto. ¿Qué? Fue lo único que dijo. La totalidad de los bienes de su padre han sido legalmente transferidos al Orfanato San José, repitió Lucía sin cambiar el tono. La donación fue firmada y notariada en vida. No es impugnable. Ricardo miró a Lucía, miró al padre Tomás, miró a los presentes que lo observaban en un silencio que ya no era de rabia, sino de algo peor. Lástima. Miró los 2 ataúdes de pino, miró las flores silvestres y por primera vez en su vida no tuvo nada que decir. Pero empezó, y la voz le salió distinta, más delgada, más pequeña. Pero yo soy su hijo. Lucía lo miró a los ojos sin pestañear. Don Aurelio lo sabía perfectamente. Por eso dejó también una carta personal dirigida a usted. ¿Quiere que la lea aquí o prefiere hacerlo en privado? Ricardo miró el sobre color manila. Miró a la gente del pueblo. Sintió todas las miradas sobre él, y con una voz que intentó sonar firme, pero que celebró al final, dijo: «Léala». Lucía sacó del sobre una hoja de cuaderno escolar doblada en 4, escrita a mano con tinta azul y letra temblorosa, la misma letra de las cartas que Ricardo tiraba a la basura sin abrir. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Ricardo, hijo mío, si estás escuchando esto es porque ya me fui. Y si ya me fui es porque tu madre se fue primero, y yo sin ella no sé estar en este mundo». Esperanza se llevó la mano a la boca. Varias mujeres empezaron a llorar en silencio. «Hay algo que nunca te conté, algo que nunca le conté a nadie, excepto al padre Tomás y a la licenciada Lucía. Yo no nací en este pueblo, Ricardo. Yo no tuve padres.
A mí me dejaron en la puerta del orfanato San José cuando tenía días de nacido, envuelto en un trapo, sin nombre, sin nada. Las monjas me pusieron Aurelio porque llegué en agosto, y Medina porque era el apellido de la monja que me encontró. Ricardo tragó saliva. La gente del pueblo se miraba entre sí. Nadie conocía esa historia. En ese orfanato aprendí todo lo que soy. Aprendí a leer, a trabajar, a rezar. Aprendí que el amor no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. Me enseñaron a remendar mi propia ropa, a sembrar mi propia comida, a no necesitar más de lo necesario. Y cuando salía a los 16 años con una bolsa de plástico y la misma ropa que llevaba puesta, me prometí dos cosas: que iba a construir una vida digna con mis propias manos y que algún día le iba a devolver al orfanato todo lo que me dio. Trabajé toda mi vida, hijo. Compré tierras cuando nadie las quería. Ahorré centavo por centavo durante 40 años. Y sí, Ricardo, tuve dinero. Tuve más dinero del que tú te imaginas, pero nunca lo toqué porque yo sabía algo que tú nunca quisiste aprender: que la riqueza de verdad no se guarda en un banco. Ricardo tenía los ojos fijos en el suelo. Le temblaba la mandíbula. Cuando me pedías cosas de niño y yo te decía que no había dinero, no te estaba mintiendo del todo. Ese dinero ya tenía destino. Era para los niños que hoy duermen en el orfanato donde yo dormí, para que ninguno de ellos creciera sintiendo lo que yo sentí, que nadie en el mundo lo quiere. Yo sé que te hice falta, hijo. Yo sé que pasaste vergüenzas que un niño no debería pasar. Cargo con eso todas las noches, pero creí que si te daba amor, si te daba mi tiempo, mis manos, mi ejemplo, eso iba a ser suficiente. Me equivoqué, o tal vez no me equivoqué, y fuiste tú el que no quiso ver. Yo te di amor, Ricardo. Te di todo mi amor. Tú me respondiste con silencio. Nunca te faltó, padre. Te faltó ver. Entonces, hijo, el dinero irá a quienes sí saben amar, a quienes no tienen a nadie, a quienes empiezan como empecé yo, solos, envueltos en un trapo, dejados en una puerta. El dinero que tú adoraste irá a niños que todavía saben agradecer un plato de comida y una mano en el hombro. No te escribo esto con odio, te escribo con la tristeza más grande que he cargado en la vida, porque te quise desde el primer día que te tuve en los brazos, y te sigo queriendo ahora que me estoy muriendo. Pero el amor, hijo, no es solo sentirlo, es estar, y tú no estuviste, tu padre Aurelio. Lucía dobló la carta, la metió de nuevo en el sobre y se la extendió a Ricardo. Él la tomó con las manos temblando, no levantó la mirada, no dijo nada. A su alrededor todo el pueblo lloraba. Hombres que no habían llorado en décadas se limpiaban los ojos con las mangas. Esperanza sozaba abrazada a una vecina. El padre Tomás tenía la cabeza baja y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Y Ricardo estaba ahí de pie entre los dos ataúdes de sus padres, con un traje que costaba una fortuna y un sobre en la mano que valía más que todo lo que él había acumulado en la vida. Solo que ahora, por primera vez lo sabía. La gente se fue yendo poco a poco, uno a uno. Los vecinos pasaban frente a los ataúdes, se persignaban, dejaban una flor, tocaban la madera con la punta de los dedos como despedida. Algunos miraban a Ricardo al pasar, otros no. Esperanza fue de las últimas en irse. Se detuvo frente a él. Lo miró como quien mira a alguien que ya no tiene remedio y le dijo en voz baja: «Ojalá que algún día entiendas lo que tenías». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y se fue caminando por el sendero de tierra con el rebozo apretado contra el pecho. Ricardo se quedó solo, solo con los dos ataúdes, solo con el sobre en la mano, solo con el viento del desierto que le pegaba en la cara y le llenaba los ojos de polvo. O al menos eso fue lo que él se dijo cuando sintió que algo le quemaba detrás de los párpados. Se sentó en la tierra junto a la tumba abierta de su madre, con el traje gris manchado de polvo y los zapatos italianos hundidos en el lodo seco. Y entonces sonó el teléfono. Era el banco, el ejecutivo de créditos empresariales.
con esa voz cortés que usan cuando ya decidieron cortarte la línea. Señor Medina, le hemos marcado varias veces esta semana. Necesitamos hablar sobre la reestructura del crédito de su constructora. Los pagos llevan 3 meses de atraso y Ricardo colgó. Antes de que guardara el teléfono, sonó otra vez otro número. La arrendadora de las camionetas, después otro. El administrador del edificio en Reforma, después otro. Cada llamada era un ladrillo que se caía del castillo que había construido con humo. La constructora estaba ahogada en deudas. El departamento con vista a Reforma tenía 4 meses sin pago de hipoteca. Las camionetas con su logo eran rentadas. Los trajes, las cenas, los viajes, las reuniones en restaurantes caros. Todo era teatro. Todo era mentira. Una mentira que había sostenido con la misma terquedad con la que su padre había sostenido su silencio, solo que la mentira de su padre escondía un patrimonio de 7 millones de pesos y un corazón roto. La mentira de Ricardo no escondía nada. Apagó el teléfono. Se quedó mirando los ataúdes de pino, los mismos que había golpeado con los nudillos burlándose de la madera barata. Ahora los veía distintos. Veía las manos de don Fermín trabajando de madrugada para tenerlos listos. Veía las flores silvestres que los niños del pueblo cortaron por el camino. Veía las veladoras encendidas a pesar del viento. Veía todo lo que no había querido ver cuando llegó. Miró la ropa de su padre a través de la rendija del ataúd. La camisa remendada, los pantalones de manta, los guaraches viejos. La misma ropa que había ridiculizado una hora antes, y ahora entendía. Su padre no vestía así porque no tuviera con qué comprar ropa nueva. Vestía así porque para él la ropa no significaba nada. Porque para Aurelio Medina, un hombre que llegó al mundo envuelto en un trapo y dejado en una puerta, la riqueza nunca estuvo en las cosas, estuvo en las personas, en Teresa, en el pueblo, en los niños del orfanato, en un hijo que nunca quiso entenderlo. Ricardo sacó del bolsillo del saco las llaves de la camioneta rentada. Las miró, las apretó y las dejó caer en la tierra sin importarle dónde quedaban. Escuchó pasos detrás de él. Era el padre Tomás, que se había quedado recogiendo las veladoras de la capilla. El sacerdote se acercó despacio, se sentó junto a Ricardo en la tierra sin importarle la sotana, y se quedó en silencio un largo rato. No lo juzgó, no le dijo nada. Solo se sentó a su lado como se sienta alguien que ha visto demasiadas veces lo que el dolor le hace a las personas. Después sacó algo del bolsillo de su camisa, una fotografía pequeña desgastada en los bordes, con una mancha de humedad en una esquina. «Tu padre me pidió que te diera esto», dijo el padre. «Es lo único que dejó para ti». Ricardo tomó la foto con los dedos temblorosos, la miró y todo se le vino abajo. Era él. Tenía 6 años. Estaba parado frente a la casa de barro con una sonrisa enorme, con los dientes chuecos, descalzo, con una camiseta a 3 tallas más grande que le llegaba hasta las rodillas, y detrás de él, recargados en la puerta de madera que nunca cerraba bien, estaban Teresa y Aurelio. Ella con el delantal puesto y las manos llenas de masa, él con el sombrero ladeado y los ojos achicados por el sol. Los dos sonriendo, los dos mirando a su hijo como si fuera lo más valioso que tenían en el mundo, porque lo era. Ricardo apretó la foto contra el pecho, se dobló hacia adelante y ahí, en la tierra seca del cementerio, entre los 2 ataúdes de pino de las únicas personas que lo amaron sin condiciones, Ricardo Medina lloró. Lloró como no había llorado en 30 años. Lloró por las llamadas que nunca contestó, por las cartas que tiró sin abrir, por los mensajes de voz que borró riendo, por las tortillas con frijoles envueltas en un trapo, por los 200 pesos del viaje escolar, por la servilleta bordada que su madre le hizo con tanto amor, por la tos de su madre en las noches frías, por la silla vacía donde su padre se sentó a morir. Lloró por todo lo que tuvo y nunca supo que tenía. Y el viento del desierto siguió soplando,
llevándose el polvo, las flores secas y el eco de una risa que ya nadie iba a volver a escuchar. Porque Ricardo Medina quiso ser rico toda la vida, y solo al perderlo todo, entendió quién había sido verdaderamente rico.